Bienvenidos a la cátedra Jorge Rosell. Recuerden que la cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC, de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales de Venezuela, del Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, de la Universidad del Zulia, la Universidad de Yacambú y, por supuesto, Universitas Fundación, que está contigo incluso en las circunstancias más complejas. Conversación interesante y que ustedes que están conectados desde diversas partes de Iberoamérica la van a sentir muy cercana. La conversación es sobre ética constitucional, con un nombre, además con una denominación muy provocativa, a propósito del cerebro corrupto y los nuevos Caínes y Abeles de Latinoamérica. Pero la conversación es sobre ética constitucional. Y les doy un poco de contexto sobre esto. Ustedes saben que el Estado constitucional moderno se encuentra sometido a importantes retos, de manera que el efectivo sometimiento de los poderes públicos al bloque normativo. A veces dudamos si efectivamente vivimos en un Estado de Derecho, si el derecho somete a todos los órganos del poder público. Pero es que además, por otro lado, las cartas de derecho, los derechos constitucionales recogidos en muchas de nuestras constituciones, a veces terminan siendo como cartas de buenas intenciones, como poemas, como retórica, que no se materializan en la vida diaria. El legislador, el poder legislativo en cada uno de nuestros países a veces responde de manera tardía a las necesidades de la sociedad que está llamada a cuidar, a tutelar. Y el juez constitucional o el juez como instancia encargada de garantizar la Constitución a veces está sometido a grandes limitaciones. Por otro lado, la forma de gobierno que tenemos en la mayoría de los países en estos momentos, la democracia, a veces llega tarde, mal y nunca a solucionar los problemas de los ciudadanos. Y en contraste, crece con mucha rapidez una narrativa sobre la efectividad, sobre la eficiencia de algunos gobiernos autoritarios. De manera que la cosa no se ve de manera muy optimista. Por esto hay que ir a otro nivel de conversación para hablar de estos temas. Y precisamente nuestro ponente, un profesor peruano, el profesor Miguel Ángel Villalobos, es la persona adecuada para eso. El profesor está orientado mucho a la filosofía del derecho, por lo cual esta conversación la va a sentir tan cercana él como peruano, pero nosotros en Venezuela, o la persona que está en México, el que está en Argentina, y vamos a ver que desde una lógica de derecho comparado, vamos a hablar el mismo idioma. El profesor Miguel Ángel Villalobos es abogado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, más tiene un máster en magistratura y en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén en España, con estudios de doctorado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, Cuba. Es presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Junín, actualmente, entre el periodo 23-24, ha sido fiscal de Derechos Humanos, ejerció la presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y la jefatura de control interno por 2 periodos. Es docente en Derecho y conferencista internacional. Profesor Miguel Ángel, lo hemos tenido ya en nuestra cátedra Jorge Rosell, no queda más decirle un gustazo tenerlo, y recuerde que estamos, aparte de Zoom, nuestra plataforma de origen, estamos en YouTube y estamos además en LinkedIn y Facebook. Profesor Miguel Ángel, le pido que active su audio y nos describa, nos regale su percepción sobre este título tan provocador que nos regaló, a propósito del cerebro corrupto y los nuevos Caínes y Abeles de Latinoamérica. ¿Cómo va esa conversación, profesor Miguel Ángel? En primer lugar, mi agradecimiento al doctor Rosell por esta nueva oportunidad y a ustedes como instituciones de escuchar estas breves palabras a través de un diálogo, si es posible. Cuando uno busca un tema en filosofía del derecho, tiene que buscar un tema que haga reflexionar al auditorio. Eso es lo que hacemos los profesores universitarios. Entonces, les cuento de que en la actualidad, como presidente de la Junta de Fiscales Superiores, en un departamento que se llama Junín, en el Perú, me han elegido a su vez como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción. ¿Esto qué significa? De que una serie de instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial,
la Defensoría del Pueblo. Es decir, todas esas instituciones del Estado lo que intentan es coordinar como los valores de darle un freno a la corrupción en la región Junín, y así hay otros crack en otros departamentos del Perú. Cuando me designan este año como presidente de la Comisión Regional Anticorrupción en Junín, había notado de que lo que en algunos departamentos es normal, este funcionamiento, en Junín está catalogada como uno de los lugares que hay mucha corrupción, segundo o tercer puesto. Tanto así que este crack, que le voy a decir adelante, crack, Comisión Regional Anticorrupción en Junín, había estado acéfalo y había estado paralizado por un periodo de 2 años. Entonces, cuando juramento como presidente de la Junta de Fiscales Superiores, esta es mi segunda oportunidad para el año 2023-24, yo les dije a los fiscales que acudieron a las autoridades, yo podría dar un discurso bonito, porque soy profesor de filosofía del derecho, sé algo de historia, pero yo lo que veo es la corrupción. Y la corrupción en algunos lugares, y ahora hablo así a nivel latinoamericano, no solamente es una piedra que uno puede patear en el camino, no es una roca que podría ser cuando se cae un huaico en algún lugar de América Latina, no es así, sino en ciertos lugares es una montaña. Entonces, cuando nosotros usamos la imaginación y vemos una montaña, ya sea en Venezuela, ya sea en Bolivia, en Perú o donde corresponda, realmente al ciudadano le asusta, le preocupa. Y ahí entra la filosofía del derecho, Julio, cuando uno dice, pero ¿por qué no hemos hecho algo? ¿Por qué hemos permitido que la corrupción, que es una cosa histórica, ¿no? Eso existe desde la época de la Biblia, ¿no es así? Entonces, ¿cómo hemos permitido que haya tanta corrupción? Y esta corrupción integra aspectos políticos, aspectos sociales, aspectos económicos, aspectos culturales. Entonces, en el discurso que yo di para reactivar la CRAC, donde diversas instituciones me eligen como presidente, lo único que podemos hacer es comenzar desde cero. Y para comenzar desde cero, yo creo que estas comisiones no tienen que tener ningún presupuesto económico, porque entre bromitas, no sé cómo será el lenguaje en otras naciones latinoamericanas, donde hay un ratón, donde hay un ratón es porque hay queso. Donde hay queso, ¿no? Hay muchos ratones. Y entonces siempre el dinero atrae. ¿Por qué? Porque es la manera que ellos ven de subir un estatus, aunque sea a la mala. Entonces yo dije, si nosotros formamos esta institución crack en el Perú y nosotros simplemente anulamos la cuestión económica, 1 millón, 2 millones, o 300,000 o 400,000 dólares, nadie de nosotros va a ser imputado a la larga de una malversación, ¿correcto? Y más bien vamos a enfocarnos en los niños, en los adolescentes, en las universidades como la que ustedes tienen, porque a veces pienso que la generación mía, sobre todo que ya soy un hombre adulto, ya está un poco perdida. Entonces necesitamos enfocarnos como visión y misión en los jóvenes. Como cuando se enseña el buenos días, el buenas tardes, también se le puede enseñar no toques lo ajeno, respeta lo ajeno. Y ahí entra, Julio, el concepto de lo ético, aquello que nadie quiere ver, pero que es importante. Donde hay un humano, hay una ética. Si haces virtudes, eres aplaudido. Si haces cosas tipo vicio, entre ellos la corrupción, eres rechazado, pifiado. Entonces, haciendo un análisis de las conferencias que he venido dando en Argentina, en Venezuela, en México y en otros lugares, he escuchado, porque para dar una solución hay que saber escuchar también, antes de las preguntas. Entonces yo pongo acá, por ejemplo, a propósito del cerebro corrupto y los nuevos Caínes y Abeles de Latinoamérica. Vemos que América Latina necesita sobre todo de democracia. Y cuando uno habla de democracia, tú te vas a 2500 años, pues, antes de Cristo,
¿No es así? Hace 2500 años o 600 antes de Cristo, y piensas en Grecia, piensas en esos lugares donde había democracia, pensando en el pueblo. La primera pregunta, ¿cuándo realmente ha habido democracia para el pueblo? Cuando se le niega educación, cuando se le niega salud, cuando se le niega trabajo, cuando se genera inseguridad ciudadana o cuando emerge el crimen organizado. Para que en un país como el Perú haya crimen organizado es porque la sociedad está tremendamente desatendida. Entonces la pregunta es, ¿democracia? ¿Cuánto nos sirve la democracia griega o la democracia contemporánea? Aún así, para que haya la figura de democracia como institución política y social, tenemos que tener en cuenta que ya no estamos en el derecho natural. ¿No es así? Con la época de los cristianos, patrísticos, escolásticos, San Antonio, Santo Tomás de Aquino. Nosotros ya estamos post-ilustración. Estamos en una época que tenemos que tener razón y lo razonable. Y lo único que tiene razón y es razonable a esta fecha es que cada estado tenga una constitución y que inserte los valores. Por ejemplo, libertad de elección, libertad de opinión, libertad de expresión y que tenga valores como la dignidad de la persona, garantías constitucionales. Eso que no lo ve el ciudadano está inmerso dentro de la norma, porque América Latina no tiene una real democracia. Lo importante es no perder la democracia, porque a veces hay democracia y le ponen unos títulos medios extraños con la idea que democracia cuando se ha fraguado las elecciones, cuando se ha malversado el voto y no hay transparencia, donde no hay opinión, no hay discrepancia, no hay diálogo, no hay ética constitucional. ¿Qué es lo que más vemos nosotros? Que, por ejemplo, para la Constitución peruana, porque esta es una especie de derecho comparado, tenemos una serie de artículos, más de 200 artículos. Esta es una constitución, mi estimado, del año 1993, que curiosamente no tiene la firma del expresidente Alberto Fujimori, pero sigue funcionando. ¿Cuál es lo importante? Que en el Perú había dos constituciones, vamos a llamarlo entre comillas, modernas, contemporáneas. La de 1979, que recoge todos los derechos internacionales, la Declaración Universal del Hombre y Ciudadano y otros convenios internacionales, y la Constitución del 93. ¿Cuál es la diferencia? Que en la Constitución de 1979, un año posterior a la Constitución española, nos dice simplemente, usted es ciudadano, vive un Estado republicano, democrático, de interés público, en el cual tiene dignidad, tiene libertad y cualquier cosa garantías constitucionales. Lo que cambió simplemente en la Constitución del 93, a mi criterio, fue la parte económica, como una tortita. Se agarra la parte económica y se hace más viable de repente el mundo internacional, la globalización. Esos son aspectos económicos, pero a mí lo que me preocupa como jurista peruano es lo siguiente. Si nosotros vemos una constitución, ¿por qué lo tratamos como una hoja en una tormenta? Que va para aquí, va para allá, viene un gobierno, le elimina, y esto se va generalizando, como el caso de las manzanas podridas, que lo voy a poner más adelante. ¿Qué es lo rescatable de nuestra constitución peruana? Básicamente tenemos 3 artículos, haciendo un análisis ético constitucional. El primer artículo que tenemos nosotros de esta constitución del 93, que es la vigente y que aún nos quieren cambiar, es la siguiente. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. No hay nada más ético, hablando constitucionalmente para nosotros, que cuando una persona, una institución privada o particular, acude a una finalidad. Eso está en el mundo de la estimativa o la axiología jurídica. ¿A dónde se dirige Perú? ¿Para qué una constitución cambiada del 79 al 93? ¿Por qué se podría pretender cambiar a otra constitución si se supone que con los tratados internacionales
Nunca debe faltar este artículo 1 de la defensa de la persona, por cuanto tiene dignidad y libertad, fenomenológicamente hablando. Pero llegan las noticias a Venezuela, llegan las noticias a Chile y viceversa. Las noticias de Chile llegan a Argentina, a Perú, ¿y qué vemos? Que América Latina no solo tiene una democracia poco seria, sino que no se respeta el organismo del Estado. Cuando sale John Locke y reconoce, y luego Montesquieu, la estructura del Estado, se supone que ese Estado tradicional que han copiado todas las constituciones son un poder legislativo que da leyes, un poder ejecutivo y un poder judicial. El más criticado siempre ha sido el poder judicial. Por eso que en las dictaduras que hubo en América Latina entre el 60 y 80, lo primero que cambian es el poder judicial y no se respeta la armonía que debe existir entre ellos. Es más, ese concepto clásico desde la ciencia política del Estado de tres poderes ha sido aumentado. ¿Por cuál? Por organismos autónomos. En el caso del Perú, por ejemplo, tenemos los siguientes: el Ministerio Público, el titular del ejercicio de la acción penal, la carga de la prueba, el principio de legalidad, el debido proceso. Tenemos la Defensoría del Pueblo, tenemos la Contraloría para hacer auditorías, tenemos una serie de instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si uno no hace un buen balance de instituciones y no rigen de manera armónica, democrática, esa constitución se podría volver letra muerta. ¿Por qué? Porque ahí está como un cuadro, pero nadie la acata. ¿Cuál sería el paso para tener ética? La conciencia jurídica. La conciencia jurídica, repito, es aquello que al menos nosotros los juristas no internalizamos. Es decir, los derechos son vigentes, los derechos se ejecutan, los derechos se ganan, pero también se han olvidado la parte ética, los deberes. El ciudadano debe exigir, pero también debe portarse en una nación que quiere sobrevivir, si se dice, en un mundo de valores. Aparte del artículo 1 de la Constitución nuestra, he subrayado dos artículos más que me parecen sumamente importantes. Por ejemplo, el artículo 38 de la Constitución Política peruana dice: todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú. ¿Cómo honras al Perú? ¿Cómo honras a Venezuela? ¿Cómo honras a Bolivia, Costa Rica o a otro país? Simplemente cumpliendo el ordenamiento, simplemente con tu conducta avalando los valores y principios que son su guía. Entonces, acá, este artículo 38, en algunas circunstancias parece que fuera inaplicable, porque si dice, todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú, si honramos al Perú, ¿por qué hay un gran margen de corrupción? ¿O por qué hay un gran margen de abuso de poder? ¿O por qué hay un gran margen de cosificación? A la persona no se le trata como persona, se le trata de otra manera, como si fuera una cosa, y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación. Te cuento, mi estimado, que en el caso del Perú hemos tenido diversos presidentes, todos elegidos a través del voto. Muchos se le critica a la gente que por qué no sabe elegir, y la prensa internacional lo sabe, ¿no? Entra un presidente y sale con problemas, otro presidente, procesos judiciales. Entonces, ¿qué falta ahí? Integridad. Necesita valores, pero para eso tiene que haber una formación sustancial. Yo creo que el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, que dice la dignidad es lo fundamental y el Estado y sociedad tiene que respetarlo, es porque tiene que respetarse a través de la conciencia jurídica. El artículo 38, cuando dice todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú, específicamente a los servidores públicos, servidores y funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la responsabilidad de generar el derecho de una buena administración pública. Esa administración pública solo es administración pública, pero no es buena. ¿Qué cosa es bueno? Cuando uno acude al bien común o al bienestar general.
San Agustín, por ejemplo, decía que cuando un Estado, un gobierno, no se guía hacia el bien común, es una sociedad de ladrones. Y por último, ya hablando de la estructura del Estado, que como repito, no es poder legislativo, ejecutivo, judicial, sino todos los organismos autónomos que coordinan para dignidad y libertad, está el artículo 44, que dice así: son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general, lo que yo les hablaba, el bien común, que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación. Eso es lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. ¿Qué más estoy anotando? Por ejemplo, que si nosotros queremos, como tú bien has indicado, ese nombre escogido a propósito del cerebro corrupto y los nuevos Caínes y Abeles de Latinoamérica, es porque tomamos la historia bíblica, porque seamos creyentes o no seamos creyentes, la Biblia también es parte de la historia, como la creación de la imprenta, como la creación de los códigos morales, todo instrumento que sirve al hombre para mejorar, para superar. Y en esa historia de Caín y Abel nos da un pequeño relato, habiendo tan escasa población, como un hermano, por envidia, por celos, por venganza, ¿no? Actúa deslealmente, de forma desleal con su propio hermano. Y eso, ¿se repite en el tiempo? Sí, se repite en el tiempo, pero ya no a nivel de Caín y Abel, sino a través, Caínes son aquellos gobernantes, ¿no es así?, que frente a su hermano, los ciudadanos, las poblaciones, los traicionan, les son desleales. ¿Cómo les son desleales? Porque a través del voto confían en ellos, pero generan una mala administración de justicia, una mala administración pública, no hay una buena administración. Entonces, el nombre, como tú bien indicas, los nuevos Caínes y Abeles y Latinoamérica, es porque si como una manzana podrida comienza a podrir la demás y ya no se tienen en cuenta los valores y principios democráticos y la persona actúa como un tirano, como un dictador y hace lo que quiere, o su grupo está siendo desleal, está volviendo a Vélez. ¿No es así? ¿A quiénes? A los que votaron por ellos, porque no se sabe ni rendir cuentas, ni dar información, secretismo. Eso está haciendo daño a la ética constitucional, porque uno puede hablar del derecho constitucional, pero no basta el derecho constitucional, tiene que haber una internalización por parte de los ciudadanos a exigir derechos y por parte de las autoridades a dar derechos, y ambos con deberes. En ese transcurso incurren una serie de filósofos. Tenemos, por ejemplo, desde Aristóteles, en la Ética de Nicomaco, tenemos también a Nietzsche, tenemos a Juan Jacobo Rousseau. Todos los filósofos en general nos han hablado del término de la ética. Miren un caso. ¿Por qué sacar a Aristóteles? Es un personaje del siglo VI, V antes de Cristo, pero Aristóteles, además de ser un hombre virtuoso, ¿por qué? Porque ellos habían encontrado que el ser humano en su época solo acude a dos tipos de conductas. O es vicioso y vicio jala vicio, o es virtuoso y la virtud también tiende a llamar más virtudes. El hombre realmente es como dice Sartre, es lo que hace, lo que escoge. Entonces, si uno quiere hablar de ética constitucional, porque por más positivista que una persona sea, no puede negar que es un conjunto de valores y principios que están en el mundo incorporados en una constitución. El bienestar humano, el bienestar común, la dignidad, la solidaridad, todos ellos están encriptados en normas positivas que a veces no se cumplen. ¿Por qué? Porque hay malos gobiernos, hay mucha codicia, hay mucho desprecio por la población y ellos quieren justificar lo que es injustificable. Aristóteles, por ejemplo, nos hablaba de la siguiente manera: escoge un término medio. Si una persona, por ejemplo, se acerca a un edificio y ve que el tercer piso está en llamas, ¿es así? ¿Qué hace?
Si es una persona cobarde, se retira. Si es una persona valerosa, se va al tercer piso y salva vida. ¿Es así? Esas personas son honorables porque tienen el valor frente a un vicio que es la cobardía, el alejarse, el no querer tener problemas. Entonces, ¿qué te dice la ética constitucional? Que frente a valores como la democracia, como la virtud ciudadana, no les pongas a vicios cuando tú no denuncias, cuando tú no impugnas, cuando tú no recurres a la prensa internacional, cuando no haces valer el derecho internacional. Entonces, estas son reflexiones que nos hacen pensar el drama del abuso de poder, el drama de una autoridad no controlada, el drama de no tener mecanismos para que un país pueda salir a flote y no permita que se hunda. Porque no solo se hunde la economía, no solo se hunde el trabajo, no solo se hunde la familia, se hunde parte de Latinoamérica. Y cuando una parte de Latinoamérica calla y otros callan, son cómplices, si hablamos del derecho penal. Entonces, Aristóteles, visto de la antigüedad a la actualidad, una ética constitucional sería el valor de aceptar la democracia, evitar la tiranía, evitar el populismo, evitar la impunidad. Otro pensador que me parece importante en este tema de ética constitucional, porque nosotros tenemos que aprender de la filosofía para entender la democracia, la gobernabilidad y el Estado. Ahí están los pensadores. Es Immanuel Kant. Immanuel Kant me parece mucho más importante desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Y tengo que recurrir a la teoría y hablar también de la práctica, porque la moral es práctica y la ética es teoría. Decía, el ser humano tradicionalmente es visto como una persona llena de dignidad. Y las cosas generalmente son situaciones o cosas que se venden y se hipotecan. A veces la gente se hipoteca políticamente, socialmente, criminalmente. Todo esto son desvalores. Entonces, cuando ustedes tienen, mis queridos alumnos, colegas, una sociedad, según Kant, donde la persona no mantiene su dignidad, si no baja al nivel de una cosa, se vende o se hipoteca, sus términos son de él, son moralmente despreciables. Entonces, si estas personas son componentes de la sociedad, pueden dar la idea de que todo está bien, cuando no todo está bien. Porque la gente, usando a un filósofo político, Jacques Leclerc, un francés, en un libro de filosofía moral, decía que las personas generalmente tienen tres sentidos o conciencias. Una conciencia así, una conciencia religiosa, una conciencia social y una conciencia moral. Todos tenemos ese tres tipos de conciencia, generalmente. Pero él decía, generalmente el hombre o las comunidades se inclinan. Venezuela, Perú, está inclinado por un sentido social, una conciencia social, una conciencia religiosa, como podría estar en ciertos lugares del mundo. ¿Por qué no aspira a una conciencia moral? ¿Cuál es la diferencia? Una conciencia religiosa es depender de tu Dios, Buda, Jesucristo, a lo que tú imagines es tu autoridad moral, ¿correcto? Pero es muy subjetivo. La conciencia social es aquella que utilizan, por ejemplo, los corruptos, los grandes corruptos, las grandes empresas corruptas, pero si todos son corruptos, todos lo hacen. Esa es una falacia, no todos lo hacemos. Y la idea está, yo estoy presente, ustedes están presentes, tenemos ánimos de reflexionar, cambiar eso que se llama la sociedad a través de una ética constitucional. Pero entre la conciencia religiosa y la conciencia moral, tenemos la conciencia, y la conciencia social, tenemos la conciencia moral. Como cuando te miras al espejo y dices, ¿cómo he amanecido? ¿He mejorado? Es una constante reflexión, como haría Sócrates. Solo la vida vale la pena ser vivida cuando es examinada. Las naciones también que tendrían que hacer esto. Entonces, si nosotros queremos llegar a una ética constitucional, ¿qué camino vamos a utilizar? El camino aristotélico, que busca la prudencia, el término medio, lo razonable. Vamos a usar de repente el camino de Nietzsche,
que era la voluntad de poder, pero podría ser muy desquiciado porque partes de ti como superhombre. Eres un ego total, un gobernante total. No te importa afectar a los demás. Entonces yo creo que hay que hacer una especie de armonía. Yo creo que Juan Jacobo Rousseau, con el contrato social, Aristóteles, siendo una persona prudente, razonable. Esos son los caminos de éxito para lograr, ¿qué cosa? Una ética constitucional. Yo creo que eso es sumamente importante. Miren, en el caso del CRAC, volviendo, la Comisión Regional Anticorrupción en Junín, he visto de que nadie cree. Nadie cree ni en personas transparentes, ni en personas responsables. Siempre hay esa idea, ¿no? ¿Qué busca? ¿Qué quiere? ¿Qué hay atrás? ¿Por qué aparenta? ¿Por qué no se saca la careta? ¿Por qué no es como es? Cuando en realidad, si el mundo es distinto, variado, hay de todo. Y así como hay perversión, también hay dignidad. Hay gente que valora la dignidad. Hay gente que quiere ser buen padre de familia. Hay gente que quiere ser hay gente que quiere ser buen gobernante, pero ellos venden esa imagen como falacia para decir, ¿qué vas a hacer si el grupo es más fuerte que tú? El poder es más fuerte que tú. Esas son reflexiones éticas y nosotros no deberíamos permitirlo. Debemos generar nuevas estrategias. ¿De qué? De cambio, de paradigmas. Miren, por ejemplo, en la época de Demócrito, hace muchísimos años, él decía en su época, ¿no? Hay dos tipos de personas, decía. Hay las personas llamadas los inteligentes en aquella época, que con una cháchara, una conversación, una conferencia, entienden, y hay otras personas que le llaman los imbéciles o estúpidos, pero no con un afán de denigrar, como decir una tara mental, sino ellos lo decían ya analizando, interpretando este texto, es como en el celular, 4G, 5G, 7G, la lentitud. Entonces, el problema que tiene el político latinoamericano, creo yo, es que es lento en aprender, necesita el golpe de la vida, necesita la prisión, necesita el Tribunal Constitucional, necesita una Corte Suprema válida, necesita todo el ordenamiento jurídico para decirle está cerrado y has perjudicado. Entonces, esas personas necesitan eso para entender que si han llegado al poder es para representar y dignificar a la persona humana y a la comunidad. Pero cuando vemos estos latrocinios, y no estoy hablando de casos específicos, porque esa no es mi tarea, sino en los casos donde hubiese, ¿no es así? Es que no hay ética constitucional. Hay una constitución sin ejercicio ético. ¿Quién ejerce la ética? Los funcionarios, servidores públicos. ¿Quiénes la complementan? Los ciudadanos. Entonces, tiene que partir para acabar con esa montaña de corrupción o desorden, una especie de taladro. Ese taladro se llama el ejemplo, como profesor, como gobernante, o también, aparte del ejemplo, las buenas prácticas. Las buenas prácticas en las instituciones nos podrían decir que algo va a mejorar, como en Norteamérica. Hay dos tipos de funcionarios, uno con perfil alto y uno con perfil bajo. El perfil alto es aquel que viene antes de la hora, se va después de la hora, tiene el concepto de ética de la nación, de servicio a la nación y no servicio a la nación, trabaja los sábados, está empeñoso por querer tener un mejor lugar en su país. Y el de perfil básico es el que generalmente polula en todos los lugares, el que llega tarde, se va temprano, le saca la vuelta a las normas, coimea y hace lo que quiere. Es una persona que, entre comillas, es libre, pero es un irresponsable. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es la ética. La ética es aquel faro que te va dando luces y te va diciendo más o menos por dónde debes ir y por dónde no debes ir. Yo creo que, señores, con estas reflexiones, y yo espero las preguntas porque me parecen sumamente interesantes, es que nadie es más moral que nadie. Nadie es mejor que nadie. Pero ¿qué nos dice lo razonable? ¿No es así? Que nosotros tenemos que mejorar, aunque sea después de muerto, por último. Trasciende, deja algo.
cánsate de hacer cosas malas y de perjudicar al prójimo. ¿No es así? Y si no, lo entiende a las buenas, que entre la ley, pero no leyes contemplativas, no leyes que amnistíen, que perdonen, sino leyes que le hagan entender al ciudadano que su justicia mejora, perfecciona. La ética es el corazón de la Constitución. La ética es el valor máximo de la Constitución. Y no hay mejor ética que la ética de la justicia. Hay que acabar con los apetitos personales, con esos personas autoritarias o grupos autoritarios, personas egoístas, antisolidarios. Hay que luchar, como dice Yering, por un mejor Estado, un Estado de derecho. La ética también se comprende de la siguiente manera. Valores, dice, ¿no? Pero, ¿qué valores, señor? ¿Qué valores? Fácil. Cuando ustedes vean el mundo de los valores, pónganlo como un círculo de un reloj. Hay valores sociales, hay valores políticos. La democracia es un valor político. Valores sociales, es así, el respeto al prójimo. Valores morales, valores éticos. Yo diría éticos jurídicos comprende la Constitución. Valores insertados en las normas y que deben cumplirse. ¿Cuáles son los más fundamentales? La justicia, la dignidad, la libertad, la paz. Pero acá hay una pregunta. ¿Solo un valor o una finalidad es importante en el derecho o podrían entrar otros valores? De acuerdo a una clasificación que hice en alguna oportunidad en una tesis llamada La finalidad del derecho en mi querida Universidad Cuatricentenaria en San Marcos, en Lima, yo dije lo siguiente: todo mundo aspira a la libertad. ¿Cómo no? Pues la libertad es lo esencial en un ser humano, pero a veces la libertad no es suficiente. Un nuevo concepto para 12 de abril del 2023 es todos los valores. Hay que armonizar el Estado, hay que armonizar los organismos autónomos como la Defensoría, el Jurado Nacional de Elecciones, hay que volver prácticas sociales, hay que enseñar con el ejemplo. Todos los valores nos dan idea de derecho, todos los valores nos dan idea de justicia, todos los valores aspiran a un Estado constitucional de derecho. Hay que estructurarlos desde la filosofía moral a la filosofía jurídica, porque, como diría Jacques Leclerc, el francés, lo más importante no es un valor religioso, un sentido religioso o una conciencia religiosa o social, sino un valor y sentido moral. ¿Qué es un sentido moral? Haz aquello que no perjudique a los demás, como lo haría Aristóteles, como lo haría Platón, como lo haría Kant y otros filósofos más. A mí me gustaría, por ejemplo, tocar el tema de que por qué se ha deshumanizado la sociedad. Y se ha deshumanizado por la sencilla razón de que no tenemos lo que es la Constitución o lo que es constitucionalizar un Estado de derecho. Yo creo que lo importante en este asunto es simplemente tomar ciertos pasos. Por ejemplo, necesitamos una constitución con miles de páginas. ¿Necesitamos una constitución con miles de páginas? Yo creo que no. Una constitución breve, tipo de Norteamérica, varias enmiendas, pero una sola. En el Perú ha habido como 12 y de repente se va a una 13ª. Pero lo ideal es que no cambien esos valores fundamentales. Por ejemplo, que la Constitución no sea larga. ¿Para qué? Para que el ciudadano le entienda. Hay que ser como Descartes. Descartes no hablaba en latín. Descartes hablaba en francés. El idioma del jurista tiene que ser un lenguaje claro, sencillo, que se entienda, porque lo que no se entiende simplemente te extraña, te preocupa, te extravía. No hay que permitir. Yo creo que una constitución breve, porque una constitución no puede ser procesal, es suficiente. ¿Para qué? Para regular la estructura del Estado y el nivel de instituciones que comprometen la misma. También es importante dentro de la ética constitucional, ¿no? Tomando varios autores, una constitución escrita. Efectivamente, la diferencia entre el derecho natural y el derecho positivo, y ese es lo valioso
del derecho positivo, porque no todo lo positivo es escarnio. Es decir, el contenido está mal. La forma. ¿Cuál es la forma? Escrita. ¿Cómo es? Donde no hay una constitución es la primera constitución. Donde debe haber enmiendas de constitución, que se hagan enmiendas de constitución. Pero derecho ganado tiene que ser un derecho no retrocedido. ¿De qué te vale haber logrado de repente la conquista de las 8 horas si luego después te la quitan? ¿De qué te vale tener un derecho de salud si luego no tienes salud? ¿De qué te vale decir que tienes educación? Porque una constitución, eso sí, tiene que tener derechos individuales, políticos y también sociales, entre ellos los laborales. Entonces, una constitución breve, aprobada por la mayoría, es una ética constitucional. Una constitución escrita también es importante, pero sobre todo que tenga un control jurisdiccional, que puede ser inclusive hasta de la Corte Suprema, que puede ser a través del Tribunal Constitucional. Nosotros necesitamos fortalecer un sistema jurídico, un ordenamiento jurídico, porque si no, como bien dijo el que me cedió la palabra, todo va a ser lírico, ¿no? La vida es sueño, como diría Calderón de la Barca, y caería en un saco roto. Para terminar, creo que me he pasado, quiero poner un ejemplo, porque hablar de ética y hablar de moral es hablar de dos niveles. Un aspecto teórico, cómo debería portarse la persona, cómo debería portarse la sociedad, cómo debía ser la relación entre estados en Latinoamérica, qué tan importantes son la Declaración Universal del Hombre Ciudadano o los derechos humanos, cómo se lucha contra la violación de derechos humanos o lesa humanidad, cuánto es importante un ser humano en cualquier estado de Latinoamérica. Entonces, frente a ello, ¿no es así? Están los saberes, que no sé si está bien utilizado, pero me refiero a las personas que tienen cero protección. El ciudadano que denuncia y no prospera su denuncia, que quiere hablar y no le prestan un micro para poder hablar. Entonces, estos son, a manera imaginativa, figurativa, estos son los abeles. Y los caínes son las autoridades que cuando se comportan con traición, con deslealtad, ¿no? No hay que tomarlo tampoco literal. Un ejemplo, en los cursos de ética que yo imparto en la Academia de la Magistratura, en mi querido país, y a los estudiantes de Derecho en el curso de Filosofía del Derecho, les pongo un ejemplo y los comparto con ustedes, colegas, que se están tomando el tiempo. Julio ya me mira seriamente, pero vamos a continuar unos minutos más. Miren, es bien sencillo. Una manzana rojita, esa como le gustaría a Caperucita Roja, ¿sí o no? Rojita, bonita, ¿es así? Frente a 100 manzanas podridas. Entonces yo les pregunto, si ustedes ingresan al servicio público, al Estado, ministro, presidente, y son personas sanas, correctas, con una buena educación, y quieren cambiar un sistema, ¿se puede? Depende, dicen. Depende. ¿Cómo? Si yo soy manzana, evidentemente las otras 100 manzanas podridas me van a podrir, me van a malograr. Pero hay una ventaja, mi querido Julio. Nosotros no somos manzanas. Nosotros somos elección. Nosotros somos voluntad. Nosotros somos finalidades. Y una sola persona sí podría cambiar el comportamiento de los demás con el ejemplo, con la buena práctica. No hay que acudir al paradigma. Todos lo hacen. Todos están pervertidos. No. Mientras haya universidades, mientras haya investigaciones, mientras haya tesis, mientras haya ciencia, tecnología y futuro, todo será una falacia si nos dicen que todo está perdido. Eso es falso. La voluntad puede mucho. Hay grandes ejemplos en la historia y hoy, en el 2023, ni Perú, ni Venezuela, ni quien sea puede parar esto. Hay que seguir moviendo ese motor, el motor de la voluntad, no tipo Nietzsche, superhombre, sino el tipo solidario, valorativo, constructivo, perfeccionándolo, aquello que todo el mundo desea. Lo que te deseo a ti, tú me lo deseas a mí. ¿Qué cosa es?
igualdad, derechos y muchos derechos. Yo creo que sin agotar, he concluido, pero me gustaría escuchar las preguntas de ser el caso. Gracias, Julio. Gracias, profesor Miguel Ángel. Y ya tenemos algunas preguntas. Quiero mandarle un saludo al profesor Ángel Serpa, que ha tenido problemas en la conexión, sin embargo, está atento allí. También se conectó por ahí el profesor Jorge Rosell, también tiene problemas en conexión, está en Caracas en un compromiso académico. Y, por supuesto, un gran saludo al profesor Leonardo Pereira, que muchos de sus alumnos nos acompañan. Vemos también conectado desde Tamaulipas, México, a Selene López Sánchez, una de nuestras ex participantes de estos seminarios internacionales de Derecho Comparado, que en clave de Derecho Comparado muchas de las referencias nos hacía el profesor. Tenemos una primera pregunta desde LinkedIn, la realiza Madison Rodríguez, y es la siguiente, profesor Miguel Ángel. ¿Cree usted que en los regímenes autoritarios, debido a la falta de independencia del Poder Judicial, son más propicios para la difusión de las prácticas corruptas? Yo Madison creo que desde LinkedIn. ha tocado un tema muy importante. A raíz de Hegel, por ejemplo, valora lo que son las instituciones, la familia, el patrimonio, el Estado, hace un buen estudio sobre las instituciones. Una de las instituciones más interesantes que ha traído la historia después de 1789 y la Revolución Francesa es este Estado que conocemos con poderes. Pero ¿qué ha pasado? El poder ejecutivo a veces se cree por encima de los poderes. El poder legislativo, por legislar, se cree por encima de los otros poderes. Y el poder judicial no sabe qué hacer, porque en alguna conferencia, no sé si lo hice bien o mal, es el patito feo frente a la dictadura, ¿no? Es lo primero que cambia. Yo creo que uno de los caminos para encontrar ética constitucional es los jueces. La escuela realista del derecho, por ejemplo, nacida en Europa y luego trasladada a América a través de la jurisprudencia, nos dicen, mucho se habla de justicia, pero justicia volátil, justicia efímera, la única justicia de los jueces. Yo creo que las facultades de derechos de las universidades tienen que desde ya formar excelentes abogados y juristas y jueces, pero con esa dosis de capacidad moral íntegra, de decir al poder, te excedes, de decir al poder, rectifica. Y a veces eso trae riesgos inclusive personales, como ha ocurrido a través de la historia. Porque si tenemos un poder judicial, como el caso de las manzanas, que se pudre, se corrompe por dinero, por codicia o por un puesto, un cargo, entonces, ¿qué justicia va a devenir ello? Va a venir una justicia negativa. Hay que pensar, como dicen los europeos, la escuela realista de Al Rose, en los jueces, pero como dicen también los norteamericanos, es así, hay que pensar en las sentencias. Tú, si sigues las sentencias, te vas a dar cuenta en los casos Odebrecht, en los casos de alta corrupción, en los casos emblemáticos. Si el fallo es en perjuicio de la sociedad, es porque está beneficiando al crimen. Yo creo que en materia de sanciones en general, tiene que ser así. Cuando tú a alguien lo castigas con una pena mínima, ¿qué haces? Fortaleces la delincuencia. Cuando tú castigas a alguien con una pena excesiva, ¿no es así? Lo puedes volver a un antisocial. Tiene que haber el punto medio de Aristóteles. Eso tienen que hacer nuestros jueces latinoamericanos. La ley, la constitución, Kelsen, la pirámide y el espíritu de la constitución, que significa no injusticia, no arbitrariedad, no impunidad y mucha enseñanza. Espero haberle respondido. Gracias, profesor Miguel Ángel. Aquí tenemos un segundo comentario, viene de Nicolás Marín, desde Facebook. Interesante comentario. Voy. En algunas ocasiones, la tutela de los derechos constitucionales no es lo más popular, lo cual es aprovechado por las narrativas populistas, entre paréntesis, inseguridad versus prevención preventiva, o la protección de los refugiados o migrantes, o el tema del terrorismo y la admisión, por ejemplo, de tratos crueles o tortura. ¿Cómo debe responder el Estado de Derecho ante la protección de esos sectores minoritarios en la sociedad? Es una excelente pregunta, Nicolás. Te celebro. Mira,
Te lo voy a dar con una explicación de un caso práctico que vi. En el año 2003 al 2005 yo fui fiscal de derechos humanos, pero en el año 96 en el Perú había sido fiscal contra el terrorismo, en el 96 contra el terrorismo y en el año 2003 a 2005 fiscal de derechos humanos. Yo particularmente cuando vi los derechos humanos entendí el tema de la inflexibilidad, porque a veces son difíciles de averiguar, a veces los poderes se quedan tantos años, 15, 20 años, que cuando ya se les va a hacer las acciones pueden prescribir. Yo creo que ahí está bien. El tema es este, mira, acá tengo una obrita que se llama La justicia como valor supremo del derecho internacional. La Corte Suprema en el Perú, por ejemplo, ha dicho en una de sus resoluciones que el sistema jurídico está compuesto de diversos valores y hay una tensión entre qué? Entre la política y el derecho, y en valores entre la justicia y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica, por ejemplo, es el respeto a la ley. Qué duda cabe que hay que respetar la ley. Pero ¿qué pasa si la ley es injusta? ¿Qué pasa si se aplica mal la ley? ¿Qué pasa si se interpreta mal la ley? Entonces hay que recurrir a esos principios, como el principio de justicia. En filosofía del derecho, por ejemplo, existen hasta 3 niveles. Un derecho natural, que se basa en la aplicación de las virtudes, un derecho positivo, que es el respeto irrestricto a la ley, y una parte de derecho positivo postpositivista que le llaman de interpretación, que utiliza Habermas, Manuel Atienza, Robert Alex y otros. E inclusive dice, cuando un problema no tenga solución jurídica, utiliza la solución moral. Esto de la ética constitucional, mi estimado, no es una novedad, no es una innovación, es sentido común. Hay casos trágicos, complejos, difíciles, en el cual el jurista, el juez tiene que resolver en base a principios, porque imagínate, cuando yo era del 2003 al 2005 fiscal de derechos humanos, salió una ley de amnistía y decía a los militares y a los policías no se les investigue. Ya sabemos que fue producto de un mal gobierno, pero ¿yo qué hice? Yo simplemente reviví el caso, no le hice caso a la amnistía, lo volví a formalizar y encontramos justicia. Si usted tiene problemas entre justicia y la ley, disculpen la palabra, hay que aplicar la justicia sin temor al prevaricato, porque el principio jurídico, el principio moral de que todos tenemos que comportarnos bien frente al prójimo es universal. El derecho es regional, el derecho es particular, pero la justicia es universal en cuanto a lo que tiende, es eliminar la zozobra y generar buenas relaciones entre los organismos del Estado. La labor de los jueces, debidamente formados en las cátedras de las universidades, debe ser de tal solvencia que cuando tengan que enfrentar al poder, tengan que aplicar sobre todo la justicia antes que la seca ley, como se hizo en la época de los nazis, donde hubo tanta injusticia contra los judíos. No sé si le he respondido. Gracias, profesor Miguel Ángel. Aquí se conecta desde LinkedIn María Jiménez y hace el siguiente comentario. ¿En qué medida la instantaneidad e inmediatez que caracteriza a estas sociedades modernas va a encontrar un conflicto con la idea de debido proceso y presunción de inocencia? Pareciera que hoy, entiendo lo que el comentario de María Jiménez, o sea, tenemos, la sociedad siempre hace una gran presión porque los organismos del Estado resuelvan rápido quién es culpable, quién es inocente, y capaz pierden ese camino, la presunción de inocencia y el debido proceso. ¿Qué conflicto? ¿Cómo ve usted ese conflicto de cara a los tiempos que vienen? Mira, te lo voy a demostrar desde un aspecto filosófico, ¿ya? La sociedad siempre ha tenido conflictos y tendrá conflictos. Frente a ellos hay operadores de justicia, abogados, fiscales, policía, defensores, lo que sea. La idea es solucionar el conflicto. Por ejemplo, ya que mi tema es filosofía del derecho, ¿es así? Hay jueces Júpiter. Son esos jueces que dicen, yo lo digo y lo cumples sin dudas ni murmuraciones. Es la ley a secas. Hay jueces working o jueces Hércules que dice, lo importante no es la ley,
es el conflicto. Y ahí entra la ética. Si tú no puedes solucionar con principios jurídicos, solucionalos con conflictos, con principios morales, que es lo fundamental. Y el juez Júpiter, que escoge, ¿no? ¿Con cuál de los dos está? ¿Con el juez Júpiter o con el juez Hércules? Yo creo que el derecho es interpretación. Y al ser interpretación, y si te coges una buena corriente buena, por ejemplo, es el moralismo. Por ejemplo, hay un filósofo del derecho que decía el ejemplo del abuelo malo, del mal nieto, por ejemplo, decía así, ¿no? De la siguiente manera. Un abuelo era millonario en Estados Unidos. Y entonces, un mal nieto planeó matarlo y lo mató. ¿Cuál era el objetivo? Quedarse con sus propiedades, herencias. Y entonces, no había una figura que impida a este mal nieto que herede, sino no había esa figura. Como hacen los criminales actuales, criminales políticos, sociales, sociópatas, no sé, hacen el mal y suman, ¿no? Dice, bueno, me voy preso, pero al final salgo libre y me quedo con dinero. Hacen una especie de mal costo y beneficio, porque el daño jamás va a ser un beneficio. Pero para estas mentes, estos cerebros que son inmorales, cerebros corruptos, cerebros que se han perjudicado, ¿no es así? Lo ven como un negocio. ¿Qué hizo la Corte Suprema norteamericana? Simplemente le dijo, mire, joven, usted se va preso y cuando sale no va a heredar nada. Y él decía, pero si soy su único heredero. Sí, pero eres un mal heredero. Y aquí voy a aplicar un principio no jurídico, sino moral. Nadie se enriquece perjudicando al otro. O sea, si tú tienes una visión minimalista, escasa, ¿no es así? Que solo quieres solucionar el conflicto a través de la norma jurídica, de repente vas a causar injusticia. Tienes que usar la interpretación, tienes que usar la argumentación, pero ponderando qué? Haciendo test de proporcionalidad para rescatar el interés. ¿Qué le interesa a la sociedad? No dañar. ¿Qué le interesa a la sociedad? Lógicamente, como dice la señorita, debido proceso, tutela jurisdiccional, pero siempre en esa tensión tiene que ganar la justicia. Espero haberle respondido. Gracias, profesor. Aquí desde YouTube, Joey Coanet Cañas dice, mi pregunta, profesor, es la siguiente. La ética es el contenido de los valores y de que la sociedad entienda que el camino a tomar a razón de esos valores, la moral, entonces sería la materialización de esos valores. Ese es el comentario que hace Juanet Cañas desde YouTube. La ética es el contenido de los valores y de que la sociedad entienda qué camino va a tomar a razón de esos valores. La moral entonces sería la materialización de esos valores. Es el comentario que hace Joanet Cañas, que es una alumna de la Universidad Santa Rosa de Lima. Hay un comentario de Ricardo Baroni que de seguida se lo hacemos. Disculpe, profesor, disculpe que lo interrumpí. Ya está. Mira, vamos a poner un ejemplo sencillo. El profesor Miguel Ángel Villalobos de Perú, siempre en su curso de éticas habla de la solidaridad. La solidaridad yo creo que es uno de los valores más importantes en el derecho y que sí o sí tiene que apuntar la sociedad de acá a 2000, 3000 años. Porque una sociedad que no es solidaria es un peligro para sí misma, ¿correcto? Más aún si viene acompañado de la codicia. Y la moral es la práctica. Entonces yo digo, en mis clases, yo soy solidario, pero un día un alumno me ve salir de la catedral, de una iglesia, ¿no? Me he golpeado el pecho por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no es así? Y a la salida me encuentro con una persona humilde, descalza, sucia, porque la corrupción le dejó así, no le dio salud, no le dio educación, y yo le doy la espalda. Y teniendo dinero, ¿te das cuenta? No le doy. Entonces soy un falso valor, porque de una manera me porto cuando me ven, pero cuando no me ven, me porto de una manera distinta. La ética y la moral es congruencia. Si yo soy profesor de ética, tengo que portarme éticamente. Repito, la gente es virtuosa no solo cuando
la ven, sino sobre todo cuando no la ven. Le recomiendo a la señorita una lectura. Se llama Caracterización Constitucional de la Ética Pública. Especial referencia al marco constitucional español. La Constitución española de 1978 es sumamente importante. ¿Por qué? Porque comienzan a hablar de valores superiores como la dignidad, la libertad y otros. Y en esa obra, porque como buen sanmarquino me gusta citar lo mío es lo mío y lo otro es de los otros, dice acá, podemos definir la ética en términos generales como ese conjunto de principios y normas morales que regulan las actividades humanas de acuerdo con la recta razón. O sea, yo soy moral no porque soy buena gente, sino como diría Aristóteles, porque tengo razón y es razonable. ¿Qué es razonable? Respetar los principios, respetar las personas, ser libre, ser responsable con el medio ambiente, con mi persona, con mi familia, con mi comunidad, con la universidad, con todos. Y eso no es de sabios, eso no es solamente de inteligentes, esos son prácticas, hábitos, las morales son costumbres, buenos prácticos, que se pueden instaurar en las instituciones de la administración de justicia y de la administración pública, porque tenemos derecho, y hay que ponerlo en las constituciones, a un derecho a una buena administración de justicia y derecho a una buena administración pública. Eso son garantías, eso es ética constitucional. Es muy importante. Espero haberle respondido. Excelente. Y aquí hay un comentario que seguramente va a aumentar, va a ir en esta misma dirección, sobre este mismo punto. Un comentario de Ricardo Baroni, él se conecta desde Florida, desde Miami, Florida. Y dice, traer la moral al derecho no es muy peligroso. Eso puede abrir la puerta de la propia moralidad del juez. ¿Cuál es su opinión, profesor Miguel Ángel? Depende, cómo lo veas. Hay opiniones a favor y hay opiniones en contra. Una de las grandes justificaciones de por qué la moral debe ser separada del derecho es justamente cuando viene Augusto Comte, ¿no? Y crea el positivismo. Y luego del positivismo se crea el positivismo jurídico. La moral y el derecho son importantes en cuanto esa moral se ha entendido como principio. ¿Dónde están los principios? En el mundo, debido proceso, legalidad, tutela efectiva, acceso a la justicia. Todos esos principios, si un juez lo internaliza, seguramente su sentencia va a ser buena y positiva. Bueno, profesor, ya lamentablemente se nos agotó el tiempo, pero no quisiera terminar esta conferencia sin que nos regalara un minuto, una reflexión final para la audiencia. Sí, mira, en una tesis que yo escribí en el siglo pasado, que parezca cómico, hay un gran prócer de la independencia del Perú. Se llama José Faustino Sánchez Carrión. Si Perú más o menos se independizó en el año 1821, más o menos hace 200 años, él dijo lo siguiente, y que es una reflexión para Latinoamérica, porque habla del español. Dijo así, que en primer lugar hemos heredado de nuestros antiguos señores el detestable espíritu de pretenderlo todo y de consiguiente todas las formas de que es preciso vertirse para conseguir el fin. Conviene saber la bajeza, la adulación y el modo de conseguir con las flaquezas del que puede o debe conceder la gracia, creyéndonos aptos para todo, poco premiados con cuanto nos dan y dignos del empleo más eminente, aunque falten actitudes. Y por más que la comunidad se perjudique con nuestra colocación, de ahí se infiere que aún puestos con justicia, nos damos por mal servidos, maldecimos el sistema, concibiendo que el único es aquel en que nuestro amor propio saca todo partido posible. Hay que tener cuidado con estas expresiones de Faustino Sánchez Carrión, porque uno podría decir, ¿no? ¿Tan malo es el español? No, no se trata del español, no se trata del italiano, no se trata de aquellas malas costumbres de tiranos, dictadores. ¿Es así?
Lo que se trata es de comprensión de dos cosas, de la condición humana y de la naturaleza humana. ¿Qué nos dice la naturaleza humana? Que el hombre en esencia es digno, tiene dignidad y todos debemos respetarlo, la sociedad y el Estado. Y el hombre es libre. Si una persona no se le respeta su libertad de expresión, aunque discrepemos, su libertad de opinión, entonces estamos en una sociedad que se está asfixiando, que no está viendo democracia. Y como esa manzana podrida, finalmente, tarde o temprano, se va a podrir y se va a desboronar, aunque ellos no lo crean, porque la idea del bien es bien para todos, es bienestar común, es interés general. Por eso se formaron los pueblos, los estados contemporáneos. Ahí están los pensadores, los filósofos. No es un problema de que así fue, así es y así será. Ese problema es, ¿cuánto sabemos? ¿Qué hacemos con ese saber y qué esperamos? Yo finalmente espero de que Latinoamérica resucite en esos valores de sentido de la honradez, de los principios de la responsabilidad, del ordenamiento legal vigente con amparo constitucional. Necesitamos entender a las nuevas generaciones a través de la educación, que por más que nos digan la falacia, todo está perdido, eso es falso, es una gran falsedad. Y nosotros los juristas, con el ejemplo, con las buenas prácticas, podemos hacer con un granito de arena un tremendo campo de buena voluntad y buenas prácticas jurisdiccionales. Eso tendría que decir, mi estimado. Muchas gracias, profesor Miguel Ángel Villalobos. El profesor Miguel Ángel Villalobos nos acompañó hoy desde Perú y hasta aquí llega nuestra cátedra Jorge Rosell. Recuerden que nuestra cátedra Jorge Rosell es un esfuerzo conjunto de la Universidad del Zulia, la Universidad de Yacambú, por supuesto el Instituto de Estudios Jurídicos del Estado Lara, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, ALPEC. Es un gustazo siempre acompañarlos en la cátedra Jorge Rosell, que es una actividad de Universitas Fundación que está contigo, incluso en las circunstancias más complejas. Profesor Miguel Ángel, un saludo que llega hasta allá, hasta Perú, y un saludo para toda nuestra audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.